Joel Caigua, Caracas, 5 de abril del 2015. Periódico La Razón. Artículo de opinión por Manuel Malaver. El titular, Judas Iscariote. Dice Manuel Malaver: he pensado mucho en Judas Iscariote en los últimos 16 años, en los mismos en que el pueblo venezolano ha sido sometido a las peores infamias, vejámenes, humillaciones, manipulaciones y usado como excusa para llevarlo a un calvario que como nunca sufre en estos días la Semana Santa o Mayor. Desde luego que con la promesa de una vida mejor que nunca llega ni llegará, pues si los logros que puede razonablemente esperar la aventura humana se fundamentan en el odio, el resentimiento, la violencia, la exclusión, seguro que es como optar por la adicción a una droga que cada día requiere de dosis más alta para mantener la ilusión. Infierno que en absoluto puede compararse al que sufrió nuestro Señor como preludio a su resurrección y gloria, puesto que en su caso fue un sacrificio individual y autoelegido, que acataba una decisión divina y además simbolizaba una promesa de redención y salvación cuyos resultados, siendo espirituales, no dependían del éxito o fracaso de los hechos reales, nada que ver, por tanto, con lo que sucede en este mismo instante en las calles, plazas, lugares de trabajo, estudio, culto y devoción de toda Venezuela, donde la violencia y la guerra por lo cotidiano, por lo normalmente resuelto, comida, alimentos, servicios, nos retroceden a tiempos cuando la especie huía de la tierra y se refugiaba en los cielos. En el contexto, las preguntas que más acosan son: ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿Cuáles fueron las causas, errores o pecados que condujeron a tal extravío? ¿Y hasta dónde pueden atribuirse a un sector, varios sectores o a toda la sociedad? ¿Hincan en nuestros orígenes, nuestros más profundos, o datan apenas de hace 200 años con la fundación de la República, o de ayer, no más hace 22, cuando un grupo de militares abandonó los cuarteles para despedazar el poder democrático y civil, sustituirlo por un régimen dictatorial que, como el de Herodes, en el Israel de Jesús, nos colonizó a un poder extranjero? Y aquí Rosso se asoma, me hace señas la imagen objeto de estas líneas, el propio Judas Iscariote, Judá Iscariote en hebreo, nacido y muerto presumiblemente en Jerusalén entre el 1 a 33 años antes de Cristo, o después de Cristo, y ubicado por los evangelios entre las piezas desencadenantes en el más horrendo crimen de la historia, la pasión y la muerte del Señor, pues siendo uno de los 12 apóstoles lo traicionó y condujo a sus verdugos a que le detuvieran, mientras oraba en el Monte de los Olivos. En otras palabras, que en el comienzo de la tragedia, como casi todas las tragedias divinas u humanas, hubo una traición, la violación de un pacto, la ofensa a una realidad igual o parecida a la de aquellos militares que el 4 de febrero del 92, que habiendo jurado ante la bandera no apuntar jamás sus armas contra la democracia, el poder civil y el gobierno legítimamente constituido, salieron a pisotearlo y a derramar sangre venezolana. Hay sin embargo elementos, pruebas en descargo de la culpabilidad y responsabilidad de Judas, ya que sí era actor en un drama metafísico que prometía la de redención de la humanidad, de profecías que venían cumpliéndose desde los tiempos de Isaías, Elías, Jeremías. Sí conocía su horroroso papel en el trama y acató humilde y devotamente antes que de un traidor. No hablamos de un fiel militante de la ley masónica mosaica y el primer cristiano que contribuye gloriosamente a la creación del mito y la religión, en cuya doctrina están fundados la fe, la razón, en el amor, la fraternidad, la libertad, la paz y los derechos humanos. Ahora bien, podría decirse de lo mismo de los traidores leales y perjuros del 4 de febrero. ¿Seguían acaso un plan divino de profecías que venían anunciándose desde hacía siglos y estaban permisados para alguna doctrina o promesas que justificaba su delito o la violación de la Constitución y las leyes? Que sepamos, ni Chávez
nadie, el jefe de la sonada ni quienes lo secundaban en primera fila escribieron jamás razones metafísicas o místicas para justificarse, sino las muy humanas de que querían luchar contra la corrupción, acabar con la pobreza, reducir la desigualdad, poner fin a las injusticias sociales y convertirnos en algo así como una potencia mundial. Es decir, humanas, demasiado humanas, que no justificaban la violación de un juramento, la comisión de crímenes, el retroceso de la vida civil en todos sus órdenes, el desequilibrio en la marcha normal de la república y el establecimiento de una dictadura que en cuanto se ejecuta por la multiplicación de decímiles, minutos mínimos y anónimos dictadores nos han convertido a todos en enemigos de todos. Además tenían enfrente ante la vista el ejemplo reciente de la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo soviético, catástrofe cósmica, según Arturo Szalpietri, que obligaba a pensar, a establecer, a destruir la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la pluralidad para corregir desequilibrios políticos, económicos y sociales. No solo no los corregía, los agravaba. En otras palabras, que el 4 de febrero de 1992 y del conjunto de retrocesos que le han seguido, pues tanto la comisión de un crimen como la de una invisibilidad, o como gustaría acá a Sea Montaner, Plinio, Apuleyo, Mendoza y Álvaro Vargas Llosa, una idiotez, que en cuanto se implementó apelando a la riqueza petrolera momentánea que ingresó al país como consecuencia del ciclo alcista de los precios del crudo del 2004 y 2008, desvió, promovió, auspició y corrompió el buen juicio que pudieron tener los gobernantes de otros países de la región, que hoy vuelven a enfrentarse al riesgo de crear riquezas, sino esperarlas de golpe de suerte, enfrentamientos, violencias y presiones que o nada tienen que ver con la justicia, la igualdad, la racionalidad, la realidad. Pero volviendo a nuestro personaje, figura, símbolo, imagen de estas líneas, aquel emblema de una tradición que, según pruebas aportadas por los teólogos, filósofos, heresiólogos como Ferdinando Petruccelli, de la Gatina, en memoria de Judas, Jorge Luis Borges, tres versiones de Judas, C.K. Stig en My Name is Judas, como no cometió, cuentan los evangelios Mateo y San Juan, que a poco de percibir su culpa y pecado, se arrepintió, desprendió la paga recibida y se ahorcó. Detalle que nos habla de un Judas que, no obstante estar convencido de que actuaba en un drama divino, que estaba permisado por Dios para la comisión de un delito y un crimen, no escapó a su naturaleza profundamente humanas, y por tanto se sometió a los sentimientos y a la ley de los hombres. La gran pregunta es, ¿los actuales Judas venezolanos, los culpables de la comisión de un delito y una invisibilidad, los que violaron la Constitución y engañaron al pueblo para imponerle una dictadura, los responsables de la violencia, los asesinatos, torturas, desabastecimiento, inflación, hambruna que nos esperan a la vuelta de la esquina y que ya estamos viviendo, serán capaces de arrepentirse, reconocer sus errores, corregir el rumbo y sin apelar al suicidio físico, que tampoco es humano, sí al político, que también lo reportaría a la República y a ellos mismos? Preguntas que quedan en el asador de mis angustias y me hacen pensar en los decenas de miles de Judas que son quemados hoy domingo por toda Venezuela, unos con los poblados bigotes y la untuosa cabeza de Maduro, otros con la grasa de Cabello, Ramírez, Padrino, etcétera, los más insignificantes y mal formados por gente del pueblo, que ya no pedirán unas monedas por su quema, sino un paquete de dinapán, 1 kilo de carne, 1 litro de aceite, unos rollos de papel toalé, muestrario de nuestra inmensa cultura popular que tanto disfruté en mi isla de Margarita y que la cultura anglosajona copió con la también muy popular ópera Jesucristo Superstar de Anthony Lloyd Webber y Tim Rice, y que siempre me dejó la pregunta si no era tiempo
de ponerme a escribir un Judas Iscariote Superstar. Hasta aquí el artículo de opinión de Manuel Malaver del 5 de abril del 2015 del